Bueno, entonces para estas dos funciones que son f y g de x, para f de x su regla de correspondencia es x cuadrada menos 9 y para g de x es x más 1 su regla de correspondencia. Entonces nos piden determinar la función f compuesta de g de x y también su dominio. Ok, muy bien. Entonces, recuerden, f compuesta de g de x es equivalente a f evaluada en g de x. O sea que en mi función f, a donde estaba x, originalmente voy a sustituir a g de x, cuya regla de correspondencia es x más 1. Entonces, ¿cómo me quedaría f evaluada en x más 1? Recuerden que g de x es x más 1. Entonces, ¿cómo quedaría, muchachos? ¿Raíz de quién? Raíz De de x más 1 al cuadrado. al cuadrado. Ajá, menos 9, exacto, muy bien. Así tal cual lo mencionaron ustedes. Perfecto. Bueno, entonces lo vamos a hacer por definición para que vean lo que me preguntaron. Entonces, por definición, el dominio de f con posición g, ¿quién sería? El conjunto de valores de x tal que x, ¿qué? ¿Quién lo quiere intentar? Por definición. De No, no el 0 a resultado. infinito. No el resultado, sino cómo se define el dominio de una función con posición. Tal que X Ajá, pertenece al ajá. dominio de G Muy bien, sí. con recorrido de G. G de X, Ajá, 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 sí, sí, que sí. pertenece al dominio de F. Exacto, muy bien. Recuerden que vamos de derecha a izquierda. Entonces, la primera que aparece es la que está en el extremo derecho y luego se repite aquí y que decimos que pertenezca al dominio de la segunda que aparece. Muy bien, así se define el dominio de esta composición. Perfecto. Entonces, recuerden, necesitamos calcular tres cosas. El dominio de G, el recorrido de G y el dominio de F. Entonces, ¿quién me los podría decir? Con el dominio de G comenzamos. ¿Quién es el dominio de De G? 0 a infinito. No, porque G es esta. Entonces recuerda que es una recta. Entonces, el dominio de una función se define como el conjunto de valores que puede tomar su variable independiente X, que hacen que esta expresión exista y arroje valores reales. Entonces tú estás diciendo que solo va de 0 a infinito. O sea que si toma un negativo, entonces no existe o no arroja un número real. ¿Qué dirías? Son todos los reales, ¿no? Exacto, exacto. Son todos los reales. Porque es una recta. Y una recta existe para cualquier número real. Entonces decimos que el dominio de G es el conjunto de valores de x tal que x pertenece a los reales. Muy bien. Luego, ¿quién es su recorrido? Recuerden que esto también se puede denotar como x perteneciente al intervalo que va de menos infinito a infinito. Son equivalentes. Muy bien. ¿Quién sería su recorrido? Ah, pues si usamos esta notación, recuerden que solamente hay que evaluar los extremos en esta expresión. Si evalúo menos infinito, me sigue quedando menos infinito. Y si evalúo infinito, infinito más 1 sigue siendo infinito. Entonces su recorrido también son todos los reales. O sea, y tal que y pertenece al intervalo que va de menos infinito a infinito. Y eso es cierto porque las rectas, pues, existen para cualquier valor de x, pero también para cualquier valor de y. ¿Está claro eso, muchachos? ¿Qué dicen? ¿Sí? Sí, profe. Ok, muy bien. Y entonces ahora sí vamos con el dominio de f. ¿Quién es el dominio de f? F es esta. Entonces, ahí sí hay que trabajar un poco más porque recuerden, lo voy a hacer aquí abajo en otro color. Entonces, f de x es la raíz de x cuadrada menos 9. Entonces, para que esta expresión exista y arroje valores reales, esta tiene que ser mayor o igual con 0. Es una desigualdad de grado 2, donde observamos una diferencia de cuadrados. Entonces, ya habíamos visto hoy que lo podemos resolver factorizando esa diferencia de cuadrados. ¿Cómo queda la factorización? X más 3 es X menos 3. Exacto, muy bien. Y entonces igualo a 0 cada factor para ver dónde cambia de comportamiento. Y entonces el primero es ¿quién? Y el segundo, ¿quién sería? El primero es X más 3. Menos 3, ajá. Y el y el segundo, otro X más 3. exacto. X es igual a 3. Muy bien, ya está.
Entonces, ¿quiénes serían nuestros intervalos? Ah, pues iría de menos infinito hasta menos 3, ajá. Y luego, De 3 a infinito, ¿no? no, de menos 3 a, A 3. ajá. Ustedes ya me estaban diciendo casi la solución, pero no, yo quiero hacerlo poco a poco. Entonces recuerden que encontrando estos valores, planteo intervalos de menos infinito a la raíz más pequeña de estas dos. Luego de esa raíz a la siguiente. Y de esa siguiente raíz, esta misma, al infinito. Así es. Muy bien. Estoy planteando mi tablita apenas, recuerda. Entonces, aquí van mis factores y aquí abajo mi resultado. Entonces, ¿quiénes son mis factores? ¿Cuáles son los factores que me quedaron? X cuadrado X. menos 9. No, esa es la expresión, pero mis factores. X más 3 y X Ajá. menos 3. Exacto, X más 3 y X menos 3. Muy bien. Y entonces recuerden que tomamos un valor arbitrario dentro de cada intervalo, el que se les ocurra, no pasa nada, sin considerar los extremos, esos no, porque en esos valores, pues en una nos da infinito y en los otros se hace 0. Y yo quiero compararlo con un número distinto de 0, porque aquí me está diciendo que estoy buscando valores de X que sean mayores o iguales que 0. Eso significa que estoy buscando números, ¿qué? ¿Qué tipo de números estoy buscando? Al decir que estoy buscando valores de X que sean mayores o iguales que 0. Positivos. Exacto, positivos, muy bien. Eso me está indicando que estoy buscando números positivos, muy bien. Entonces, un número en el intervalo de menos infinito a menos 3. Menos 5. Ajá, menos 5, muy bien. ¿Qué signo tendría este primer factor? Menos. Ajá, Negativo. menos, porque nos quedaría menos 5 más 3 es menos 2, muy bien. ¿Y el segundo factor? Negativo. Negativo, ajá, porque sería menos 5 menos 3 es menos 8, que es negativo, muy bien. Y menos por menos, ¿qué signo nos da el resultado? Más. Más, lo que significa que este sí es solución, este intervalo. Muy bien, ahora de menos 3 a 3 puedo usar el 0. Si sustituyo 0 en el primer factor me queda más 3, que solo me interesa el signo. En el segundo factor me queda menos 3, que solo me interesa el signo. Más por menos me da menos, no es solución. Luego en el tercer intervalo de 3 a infinito, tomo el 5, por ejemplo, y entonces para el primer factor es 8, que es positivo, para el segundo es 2, que es positivo, más por más da más, y ya me da solución. Entonces, el dominio de F es el conjunto de valores de X tal que X pertenece al intervalo que va de menos infinito a menos 3, unión de 3 a infinito. ¿Están de acuerdo? ¿Qué dicen? Sí, profesor. Ok, ya terminamos de determinar el dominio de G, el recorrido de G y el dominio de F. Yo no necesito el recorrido de F, no me sirve para nada, entonces no lo calculo, no hagan trabajo de más, no pasa nada, no es necesario. Bueno, entonces después de esto, de haber calculado estos tres, dominio y recorrido, ¿qué necesitamos hacer? ¿Se acuerdan? Preguntar, hacer una pregunta. ¿Este conjunto de valores está contenido en este otro completamente? ¿En este otro? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? O sea, todos y absolutamente los valores de este conjunto aparecen en este otro. ¿Qué Sí, dicen? ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Por ejemplo, el 0. ¿El 0 está en este conjunto de valores? Porque aquí sí está el 0. Pero la pregunta es, ¿el 0 está en este otro conjunto? No. No, no, otro valor, por ejemplo, el 1. El 1 está en este conjunto, pero ¿también está en este otro? No. No. Entonces, la pregunta es, ¿este conjunto está contenido completamente en estos dos? ¿Qué No. dice? No. La respuesta es no. Entonces, este de aquí no es nuestra solución. No es solución. Porque si la respuesta hubiese sido afirmativa así, entonces ya terminé y esta es mi solución. O sea, este es el dominio de la función composición. Pero como no fue así, entonces como la respuesta fue no, entonces esta no es solución. Y tengo que trabajar un poco más para llegar a la solución. Y les decía, para llegar a la solución, trabajo con esta partecita de aquí, donde me está diciendo que G de X tiene que pertenecer al dominio de F. Entonces, trabajamos con esa parte. ¿Quién es G de X? ¿G de X? ¿Quién es G de X? La regla de X más correspondencia
Ajá, x más 1. Muy bien. Y entonces dice que g de x debe de pertenecer al dominio de f. Yo ya encontré quién es el dominio de f. Es este. Entonces tiene que pasar que x más 1 sea menor que menos 3, que está describiendo esta parte, y tiene que pasar que x más 1 sea mayor que 3, que estoy describiendo esa parte. Bueno, menor o igual y mayor o igual. Y ya, muchachos. Entonces les decía, cuando mi conjunto, que es el recorrido de G, no está contenido en el dominio de F, entonces tengo que trabajar un poco más y estoy diciendo que G de X debe de pertenecer al dominio de F. Entonces G de X es X más 1, aquí aparece, y el dominio de F dice que son valores menores que menos 3, o sea, los que están a su izquierda, y valores mayores que 3, los que están a su derecha, y eso es lo que estoy diciendo, que G de X, que es X más 1, debe de ser menor que menos 3, menor o igual, déjenme ponerle el igual, permítanme, aquí está, que X más 1 sea menor o igual que menos 3 y que X más 1 sea mayor o igual que 3. Y con eso estoy forzando a que G de X pertenezca al dominio de F. Y nos quedan desigualdades, pero muy sencillas de resolver. Entonces, ¿cuál es el resultado de esta primera desigualdad? X menor o igual a 4. Menos 4, ¿no? Ah, sí, perdón. Ajá, muy bien, muchas gracias. Y para la otra desigualdad, X igual, menor, mayor ahora, mayor. mayor o igual Ajá. ¿A qué, a qué? a 4. No, no. A 2. A 2, a 2, a 2, exacto. Ah, sí, 2, perdón. A 2. Sí, no te preocupes. Porque es 3 menos 1. Entonces X es mayor que 2. Así es. Y ya está. Ya resolvimos. Entonces el dominio de nuestra función composición, que según yo es f compuesta de g, será entonces el conjunto de valores de x tal que x pertenezca al intervalo que va desde menos infinito hasta menos 4, unión de 2 al infinito. ¿Por qué? Si alguien tiene duda, pues encuentre estos valores en la recta numérica. Aquí está el 0, aquí está 1, 2, 3, menos 4. Dice x menores que menos 4 son los que están a su izquierda. Y luego 2, 1, 2, dice x mayores que 2 son los que están a su derecha. Y justamente es de menos infinito a menos 4, unión de 2 al infinito, que es lo que yo puse. Y ya, si nosotros lo hicimos por definición y ahí observamos que justamente este conjunto no está contenido en este otro. Y tuvimos que hacer todo este proceso, observen ustedes. Pero nosotros, les dije en clase, podemos partir simplemente de la regla de correspondencia y de ella apoyarnos para determinar el dominio de la función composición. O sea, hacer la operación, componer a f de g, nos queda esto. Y a partir de esta expresión determino su dominio y voy a llegar al mismo resultado. Observen ustedes, este es mi resultado. Y ahora lo voy a hacer como lo hicimos en clase, sin usar la definición. Entonces observen ustedes, muchachos. Le voy a borrar todo lo que hice de más. Voy a borrar todo esto. Me voy a quedar solo con la operación efectuada y con el resultado que obtuve, nada más para que vean que vamos a llegar a la misma respuesta. Bueno, entonces en clase dijimos, no hay que hacer nada más que hacer la operación y a partir de esta preguntarnos, ¿qué valores puede tomar el argumento para que ésta exista y arroje valores reales? Ah, pues dijimos que para que exista y arroje valores reales, su argumento tiene que ser mayor o igual que 0. Y otra vez es una desigualdad de grado 2. Entonces quedaría x más 1 menos 3, un factor, y el otro es x más 1 más 3. ¿Están de acuerdo? ¿Qué dicen? Porque esto es una diferencia de cuadrados. Le saqué raíz a esta expresión, me quedó x más 1, y le saqué raíz al 9, que me quedó 3. Uno tiene que ir con signo menos y otro con signo más. ¿Hasta ahí van conmigo? ¿Qué dicen? Sí. Ok, y entonces igualamos a 0 cada factor. Como no hay nada que afecte al factor, pues puedo quitar los paréntesis, x más 1 menos 3, x más 1 más 3, y entonces aquí me queda x menos 2 igual con 0, x es igual a 2, y aquí me queda x más 4 igual con 0, x igual a menos 4, y entonces planteo de menos infinito a la raíz más pequeña, que es menos 4, luego de menos 4 a 2, y por último de 2 a infinito. Pongo mi tablita,
Ya está. Entonces, en esta parte escribo los factores que son x menos 2 y x más 4, que son estas expresiones, pero simplificadas. Aquí están, observen. Esta expresión se convierte en esto y esta se convierte en esto, por eso los puse así. Y aquí abajo mi resultado. Entonces, un número entre menos infinito y menos 4, pues es el menos 6, por ejemplo. Entonces, menos 6 menos 2 es menos 8, que es negativo. Menos 6 más 4 es menos 2, que es negativo. Menos por menos es más. Y aquí yo estoy buscando números mayores que 0, o sea, positivos. Entonces, este es positivo, forma parte de mi solución. Ahora aquí puedo tomar el 0. En el primer factor me queda menos 2, que es negativo. En el segundo más 4, que es positivo. Menos por más es menos, no es solución. En el tercer y último intervalo tomo el 10, por ejemplo. 10 menos 2 es 8, que es positivo. 10 más 4 es 14, que es positivo. Más por más es más, y es solución. Entonces, mi solución, que es el dominio de mi función resultante, que es la composición, entonces sería el dominio, permítanme, bueno, el conjunto solución de la desigualdad son x pertenecientes de menos infinito a menos 4, unión de 2 a infinito. Y este mismo se vuelve el dominio de mi función composición, que fue exactamente lo que habíamos encontrado hace rato. Obsérvenlo. De menos infinito a menos 4, unión de 2 a infinito. Exactamente llegamos a la misma respuesta, tal cual. Nada más que en un camino, que es cuando usamos la definición, tenemos que trabajar un poco más. Y si nos basamos en la regla de correspondencia sin simplificar, eso es algo importante, sin simplificar, puedo llegar a la misma solución y sin tardarme tanto. O sea, al final de cuentas tenía que restringir mucho mi función para que ésta existiera y arrojara valores reales. Y estos son los valores en los cuales lo tengo que restringir. Entonces ya el dominio de f con posición g, pues dijimos que es el conjunto de valores de x, tal que x pertenezca a este intervalo que va de menos infinito a menos 4, unión de 2 al infinito. Y ya, ese es. Y habría otra forma de resolverlo, una tercera que dice, según lo que hemos visto en clases. Entonces, en la hoja anterior lo hicimos considerando la definición del dominio de la función composición. Observen, calculamos el dominio de G, recorrido de G y dominio de F. Y como no estaba contenido, restringimos a que sí lo estuviese. Y aquí está. Listo. Pero, ¿ustedes creen que haya otra forma? O sea, ustedes dicen, llegan a esta expresión que tenemos aquí y quieren determinar el dominio de esta expresión. Y aquí resolvimos una desigualdad para determinar el dominio, pero ¿ustedes creen que exista otra forma alternativa de determinar el dominio sin resolver una desigualdad? ¿Qué dicen? ¿Qué piensan? Graficando. Sí, exacto, graficando, identificando al lugar geométrico. Así es, y fíjense, vamos a ver que si yo puedo identificar al lugar geométrico, de igual manera llego a la misma respuesta. Observen. Dijimos que una raíz cuadrada indica que solamente estoy tomando la mitad de la cónica, pero quiero saber qué cónica es. Pues recuerden que en el lado izquierdo pongo y en el lado derecho pues la regla de correspondencia. Y entonces elevo al cuadrado y me queda y cuadrada es igual a x más 1 al cuadrado menos 9. Entonces paso el 9 a la izquierda, 9 es igual a x más 1 al cuadrado menos y cuadrada, o lo que es lo mismo, x más 1 al cuadrado menos y cuadrada igual a 9. Entonces, esta tiene la forma de una hipérbola porque uno es positivo, un factor elevado al cuadrado es positivo y el otro es negativo. Pero todavía no está en su forma ordinaria porque debe de estar igualado a 1. Entonces, divido todo entre 9. Entonces, me queda x más 1 al cuadrado sobre 9. Después, menos y cuadrada sobre 9 igual a 1. Entonces, esta hipérbola tiene centro en menos 1, 0. Y a partir del centro me recorro 3 unidades en x y me recorro también 3 unidades en el eje Y. Y entonces ya lo dibujo a la cónica. Aquí está mi sistema de referencia. Déjenme moverlo. Ya está, le pongo el nombre, eje X, y aquí eje Y. Entonces ubico el centro, que sería menos 1, 0, aquí está el centro, y a partir de él me muevo 3 unidades en X. Entonces 1, 2, 3, y luego 3 unidades en Y. Perdón, 3 unidades en X a la izquierda, 3 a la derecha, luego 3 en Y hacia arriba,
y 3 en Y hacia abajo para encontrar las asíntotas. Entonces ya me moví esas 3 unidades, ya dibujé mi cuadrado, en este caso fue un cuadrado porque los números son iguales. De hecho, eso hace que la hipérbola se llame hipérbola equilátera. Y bueno, ya encontré entonces las asíntotas. Aquí están. Y luego, ¿en dirección de qué eje va a abrir y por qué? ¿Quién me puede decir? ¿En dirección de qué eje va a abrir? ¿Y por qué? Sería de X Ajá, ¿por qué razón? Muy bien, sí, sí, sí. porque es positiva. Porque X es positiva, exactamente. Entonces, a partir de haber dibujado estas asíntotas, permítanme, porque esta creo que se movió un poquito. Ahí está, ahora sí. Entonces la abrimos en dirección del eje X. Entonces aquí está un vértice, aquí está el otro, y ya la empezamos a dibujar. Y fíjense que yo ahí, mañosamente, por decirlo de alguna manera, solo estoy dibujando esta parte de la hipérbola. ¿Por qué? ¿Por qué no dibujo esta también? Porque en Porque es realidad, raíz. ajá, porque en realidad esto lo hice como referencia para identificar al lugar geométrico, pero mi función es esta raíz, exactamente. Entonces, como es raíz positiva, será la mitad por encima del centro. Y justamente es eso que dejé. Y entonces ya de la gráfica observo que el dominio de la función composición es el conjunto de valores de x tal que x pertenezcan al intervalo que vaya de menos infinito hasta este valor que es menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, unión de 1, 2 hacia el infinito. Y otra vez llegué a la misma respuesta. Entonces, ya sea por definición, resolviendo una desigualdad o identificando al lugar geométrico, llego al mismo resultado, muchachos. Entonces, bueno, aquí nos dicen la operación f por g de x. Entonces, hacer la operación, les digo, no tiene ninguna ciencia, es lo más sencillo. Simplemente hasta la puedo dejar indicada. Entonces, f es x menos 2 al cuadrado más 6 por menos raíz de 16 menos x cuadrada. Y entonces observo, más por menos es menos, entonces me queda un signo menos. Y usando las propiedades de los radicales, raíz de a por raíz de b, se puede escribir como raíz de a por b. Si tienen el mismo índice, estas raíces, entonces se pueden meter en una sola y multiplicarse sus argumentos. Entonces la puedo escribir como raíz de, y entonces para la primera su argumento es x menos 2 al cuadrado más 6, y para la segunda es 16 menos x cuadrada. Y ahora sí ya la voy a dejar así porque ya no quiero, pues, seguir simplificando. No tiene sentido hacerlo. No me va a ayudar en nada si lo hago. No me va a hacer que mi expresión se vuelva más simple. Entonces, pues, ¿para qué lo sigo haciendo? Entonces, la estrategia, porque yo necesito saber quién es el dominio de f por g, pues necesitamos el dominio de f, el dominio de g e intersectarlos, porque la intersección de estos dos es el dominio de la función que yo obtuve, la función producto. Entonces, para determinar el dominio de f, me conviene identificar al lugar geométrico. Entonces, f de x es igual a la raíz de x menos 2 al cuadrado más 6, y entonces escribo que y es igual a la raíz de, déjenme hacerlo mejor, la raíz de x menos 2 al cuadrado más 6, y entonces se eleva al cuadrado y me queda y cuadrada es igual a x menos 2 al cuadrado más 6. Ok, ¿y qué más? Y, a ver, déjenme, permítanme. Entonces, ya tenemos esto hasta aquí. ¿Me van siguiendo, muchachos? ¿No los he confundido? ¿No? No, ¿Qué profesor. estoy haciendo? Identificar al lugar geométrico que estoy usando. Entonces, lo que hice fue de la función f, escribir, cambiar f de x por y, y ya está. Después elevé al cuadrado para quitar la raíz, y entonces voy a pasar esta expresión del lado izquierdo, y entonces me quedaría y cuadrada menos x menos 2 al cuadrado es igual a 6. ¿Están de acuerdo? ¿Qué dicen? Sí. Ok, y entonces ya se parece a la ecuación ordinaria de una hipérbola, sin embargo, esta debe de estar igualada a 1, entonces divido entre 6, pero pues todo lo demás también lo tendría que dividir entre 6. Y entonces ya me quedaría y cuadrada sobre 6 menos x menos 2 al cuadrado sobre 6 es igual a 1. Y entonces me queda que es una hipérbola con centro en 2,0 y que va a abrir paralela al eje y. Entonces, como va a abrir paralela al eje y, pues su dominio van a ser todos los reales. No sé si lo visualizan.
Sí, profesor. ¿Están de acuerdo? ¿Y cuál de las dos ramas me voy a quedar? ¿Y por qué? La de abajo, ¿no? Por el signo. Ajá, pero ¿qué signo tiene la raíz? La de arriba, porque tiene Ajá, signo porque positivo. tiene positivo, exacto. Bueno, ya está. Entonces les decía, es una hipérbola vertical, pero de las hipérbolas verticales su dominio son todos los reales. Y de hecho, lo único que necesito de esa función es su dominio. Entonces, pues ya aquí, ya ni la dibujo con exactitud porque no lo necesito. Solamente necesitaba su dominio. Y como sé que es una hipérbola vertical, en esta su dominio son todos los reales porque se sigue extendiendo hacia la derecha y hacia la izquierda. Esa es la razón. Y solamente me queda con la rama por encima del centro porque estoy asociándola a una raíz positiva. Entonces, bueno, de f, su dominio ya sé que son x tal que x pertenece a los reales o de menos infinito a infinito. Muy bien. Y ahora para g, ¿quién es su dominio? Ah, pues me pongo a ver quién es la regla de correspondencia de g. La regla de correspondencia de g es ¿quién? ¿Quién les puse? ¿Quién les puse? Menos raíz de Ajá, 16 menos x al cuadrado. exacto. Menos raíz de 16 menos x al cuadrado. Entonces, otra vez sustituyo g de x por y y me queda que y es igual a menos raíz de 16 menos x al cuadrado. Elevo al cuadrado. Me queda y cuadrada es igual a todo número elevado al cuadrado es positivo. Entonces, aunque esta raíz es negativa, elevada al cuadrado se hace positiva y me queda 16 menos x cuadrada. Después ahí me quedaría x cuadrada más y cuadrada es igual a 16. Esa es una circunferencia con centro en el origen y de radio 4. Entonces, su dominio va a ir de menos 4 a 4. No sé si estén de acuerdo. Y solamente va a ser la mitad, pero ahora la mitad por debajo del centro. ¿De acuerdo? Pero no me interesaba su gráfica. O sea, lo hice como para poder identificar visualmente su dominio. Como es una circunferencia, entonces, y solamente voy a tomar la mitad porque es una raíz, entonces su dominio va de menos 4 a 4. Entonces aquí anoto, el dominio de G solamente es el conjunto de valores de x tal que x van de menos 4 a 4. Y entonces, ¿cuál es la intersección entre este y este conjunto? O sea, ¿cuáles son los elementos que tienen en común tanto este conjunto como este otro? ¿Cuál sería? Menos 4, 4. Ajá, los valores de menos 4 a 4, así es. Y entonces ese es el dominio de mi producto. El conjunto de valores de x tal que x va solo de menos 4 a 4. Y observen que para la suma, para la resta, para el producto y para el cociente, el dominio de la función resultante, que es función resta, función suma, función producto, función cociente, se obtiene con una intersección. Siempre, siempre, siempre. Y para la composición, no. Para la composición se hace otra cosa. Es la única operación entre funciones donde aplica una cosa diferente. Para las otras, que son sumas, restas, multiplicaciones, cocientes, se hace el mismo proceso, realizar o obtener el dominio de f, el dominio de g e intersectarlo. ¿Y qué es una intersección? Pues ver qué elementos tienen en común. Lo único donde tenemos que prestar una atención especial es en los cocientes, porque además de hacer la intersección, como dijeron en clase, tendremos que quitar los valores que hagan que el denominador se haga 0. Pero pues aquí no tenemos denominadores y por lo tanto, esta es la solución ya. No sé si les queda claro. Ok, entonces en este último ejercicio que son las funciones f de x y g de x cuyas reglas de correspondencia son para f de x, x menos 2 al cuadrado menos 4 y para g de x raíz de x menos 5, vamos a hacer la operación f entre g de x. En este caso simplemente hay que hacer el cociente, o sea, hago x menos 2 al cuadrado menos 4 que es f, lo divido entre raíz de x menos 5. Entonces ya, hice el cociente, lo puedo dejar así indicado, no pasa nada. Entonces determino el dominio de f y digo, ah, pues, ¿qué valores puede tomar x para que esto exista y arroje valores reales? Pues cualquiera. Entonces su dominio son el conjunto de valores de x que pertenecen al intervalo que va de menos infinito a infinito. ¿Están de acuerdo conmigo, muchachos? Y si hubiesen identificado al lugar geométrico, es una parábola vertical con vértice en 2, menos 4 y que abre hacia arriba. Por eso su dominio son todos los reales. Bueno, ya está. Ese es el dominio de f. Ahora el dominio de g, pues sería el conjunto de valores de x tal que x pertenece a qué intervalo. Ah, pues para determinarlo, simplemente decimos que para que esta expresión exista y arroje valores reales, x menos 5 tiene que ser mayor o igual que 0. O sea, x tiene que ser mayor que 5. O sea, va a ir su dominio desde el 5 hacia el infinito. Ya está.
Y entonces ahora necesito hacer la intersección del dominio de F con el dominio de G. ¿Cuál sería? O sea, ¿qué valores son comunes a este conjunto y a este otro? De 5 a infinito. Exacto, así es, de 5 a infinito. Entonces, X perteneciente de 5 a infinito. Así es, muy bien. Tal cual, ese es su dominio. Entonces ya el dominio de la función cociente será el conjunto de valores de X tal que X vaya de 5 a infinito. Pero hay que prestar mucha atención aquí porque dice que tenemos que quitar aquellos valores que hagan que el denominador se haga cero, perdón. Entonces, ¿qué valor es el único que hace que el denominador se haga 0? 5. 5. Y entonces lo quitamos. ¿Y cómo en matemáticas y en la notación de conjuntos, cómo se representa que un elemento de ese conjunto se quitó? Ah, pues con un intervalo abierto. Y ya, esa es la solución. ¿Están de acuerdo? O sea, por separado, este es el dominio de F, este es el dominio de G. Su intersección es esta y está perfecto. Pero al final debemos de quitarle a esta intersección los valores que hagan que el denominador se haga 0. Y el único valor que hace que el denominador sea 0 es el 5 y entonces lo quito poniéndolo en un intervalo abierto, con paréntesis y ya, eso es todo. Y ya con eso pueden tener una buena idea de cómo terminar sus ejercicios de la tarea.